Encuestas, todo el mundo comenta las encuestas, pues de eso también vamos a conversar con nuestro invitado, el candidato por Somos Perú, Daniel Salaverry. Candidato, buenas noches, gracias por estar aquí. Al contrario, Cristian, gracias por la oportunidad que hemos estado buscando hace muchísimo tiempo. La primera vez que estoy un domingo en televisión. A ver, candidato, me contaba justamente antes de entrar con la entrevista la experiencia que había tenido justamente con las encuestas, es decir, no cree en las encuestas. Leí una entrevista suya también que decía, yo soy un poco escéptico respecto a las encuestas. Y no de ahora, lo soy desde hace más de 10 años. Yo postulé en el 2010 a la alcaldía de Trujillo y las mismas encuestadoras que ahora publican decían que yo estaba 35 puntos atrás de mi rival. En el flash de boca de urna. César Acuña. En el flash de boca de urna me dieron perdedor por 25 puntos. Resultados oficiales, voto a voto. Menos de un punto de diferencia. Pero entonces, ¿me habla de las encuestas en general o digamos de estas encuestas en tiempos de campaña presidencial? Además era una candidatura a la alcaldía de Trujillo. Pero además, si tú analizas los factores de estas encuestas que pueden tergiversar la encuesta, tienes, dependiendo de la encuestadora, entre 30 y 44% según la otra EIP, de peruanos que aún no definen su voto. Ya, pero eso es inédito en esta elección. Pero tienes un margen de error tan alto en relación al porcentaje que tiene cada candidato. El puntero tiene 8%, 9%. Los que vamos atrás, según la encuesta, 2%. O sea, podría el puntero tener 5 si le aplicas el margen de error. Okay. Y los que vamos atrás también podríamos tener 5. Pero porque el margen de error son 3 puntos. Margen de error de las propias encuestadoras. Pero me da curiosidad entonces cómo es un poquito, digamos, la selección de cuándo puede ser una encuesta no creíble. Por ejemplo, Martín Vizcarra está en Somos Perú porque tenía una aprobación tremenda. ¿Esa aprobación sí era real o también era inventada? Yo lo que te digo es que yo, en lo personal, soy escéptico de cualquier encuesta. Y si tú profundizas un poco más con los factores que te acabo de mencionar, del alto porcentaje de indecisos y del margen de error que en relación al porcentaje que tienen todos los candidatos, que es muy bajo, ese margen de error te puede cambiar toda la tabla. Ok, pero entonces para fijar un poco la entrevista, ¿cuál es la expectativa suya, en verdad, candidato Salaverry, respecto de la elección el domingo? Mira, que cualquier cosa puede pasar, que nadie ni se puede sentir ganador ni perdedor, porque, como te digo, hay 44% aún de peruanos que están mirándonos, que están viendo qué proponemos, que están viendo qué cosas hemos propuesto en el debate, cómo nos hemos comportado en el debate, qué ideas tenemos respecto a la problemática no solamente de la salud, sino cómo vamos a darle seguridad a los peruanos, cómo vamos a reactivar la economía, y a partir de ahí sacarán sus conclusiones. Claro, hay algunos, y acá yo no vengo a lloriquear, ¿no? Pero hay algunos que tienen, pues, tú mira cuántas exposiciones y participaciones tienen en entrevistas y en medios de comunicación. Y eso, ¿por qué es muy importante? Porque ayuda en el tema de recordación. Claro, si tú sales 400 veces o 500 veces en televisión, como ha salido Forsyth, por ejemplo, es probable que la gente se acuerde más de él. ¿Por qué cree usted que le han dado tanto más espacio a George Forsyth? Y lo pongo como ejemplo, no porque sea Forsyth, en general. Sí, pero por ejemplo en el caso específico de Forsyth, ¿por qué cree que le han dado mucho más cabida? Bueno, no lo sé, eso tendrán que explicarlo los productores de los programas. Pero lo que yo voy es que hay candidatos que por la exposición mediática que tienen, tienen más facilidad de recordación en la población que otros que tenemos que estar pues, rogándole a Christian Zuckerberg que nos entreviste un domingo, que sea 10 minutitos a las 11 de la noche para poder hablar de nuestras propuestas. Nos hubiera encantado tener esas oportunidades que han tenido otros. Sin embargo, igual, estamos viajando, estamos recorriendo. ¿Usted finalmente por qué cree entonces que, por ejemplo, son a las personas que están por encima las que se busca contactar? Hemos tratado aquí de tener a todos los candidatos, pero finalmente hay una candidata que no ha querido venir. Hemos tenido a un candidato cuando ni siquiera aparecía en el tema de las encuestas, pero sí quería definir cuál es un poco porque quería pasar al tema de lo que fue esta, digamos, no acabada reforma política que se aprobó en el Congreso de la República. Es decir, en el Congreso, que usted en un momento presidió, justamente se sacó esta ley para que no pueda haber publicidad. ¿Fue un error esa...? No, me parece bien porque eso nivela la cancha. Pero ahora me dice que la cancha no está nivelada porque los productores no la nivelan. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es la publicidad pagada, que a mí me parece que no debe existir como ocurre hoy en día, porque si no vienen los millones, no voy a mencionar nombres, pero todos sabemos quiénes son los candidatos que se jactan de ser multimillonarios y te compran toda la pauta publicitaria y se acabó, ¿no es cierto? Entonces sería bastante desigual. Sin embargo, sí creo que los medios de comunicación, y acá una crítica constructiva, ¿no?, deberían tener más apertura con todos.
Porque inclusive hay algunos programas, no voy a mencionar nombres porque son de la competencia, que han sacado hoy día, por ejemplo, en Dominical, todas las propuestas de los candidatos respecto a seguridad ciudadana que han tenido en el debate. Bueno, para eso de medio de comunicación yo no estoy postulando, porque el único que no ha aparecido soy yo. Entonces, me está haciendo acordar de Alberto Bengolea. Pero bueno, yo le quiero... que han tenido... Te das cuenta que es algo que no solamente me pasa a mí, sino le pasa a otros. Entonces ahí donde tú ya empiezas... ¿Y cuál cree que es el punto en común entre esos otros? Que son otros, pues que están en otros, en el rubro de encuestas están en otros. No necesariamente. Mira, Somos Perú como partido político aparece segundo en todas estas mismas encuestas de las cuales yo soy para escéptico. el Congreso de la República. Pero si ese fuera el derrotero de los medios de comunicación, que ese es tu argumento, estamos segundos. No, el derrotero es la mayoría de casos. Cuando yo no tengo tiempo, yo tengo que finalmente hacer una prioridad. ¿Cuál debería ser la prioridad? Pero en este caso, si hubieran seleccionado a 2 o 3, te entiendo. Pero han puesto a todos. Uno más, uno menos. Pero me está hablando de un caso que yo ni siquiera uno conozco. Menos, no viene a caso. Pero a lo que yo voy es que esta semana es fundamental porque ese 40% de peruanos va a tener que finalmente tomar una decisión. Y yo coincido con Alberto Bengolea cuando dice que los peruanos no deben de tomar la decisión respecto a quiénes van arriba para ver por quién voto, sino evaluar qué me ofrecen los demás candidatos. ¿Cuál es el mayor activo de Daniel Salaverry para plantear a la gente que es la mejor opción para la presidencia? Aparte de las propuestas para ahorita voy a llegar a las propuestas de salud, educación y... ¿sí? La experiencia que tenemos de gestión y de gobierno. Tóqueme ese tema, por favor. A mí me ha tocado presidir el Congreso un año muy difícil, un año en donde he tenido que hacerle frente a grupos políticos que, por ejemplo, no querían agendar los casos de Cesarino Nostroza, no querían agendar los casos de Chávarri, no querían levantarle la inmunidad a congresistas que estaban siendo requeridos por la justicia, y yo me paré fuerte y les hice frente. Ok, Fuerza Popular, el partido en el cual usted estaba. Y no solamente ellos, los apristas, en la bancada que en su momento fue de Pepe Causa y otras más. Y sin embargo, me puse fuerte y siempre puse al Perú por encima de los intereses del país, por encima de cualquier otro tipo de interés. Entonces, yo ya no vengo a ofrecerte qué es lo que voy a hacer. Yo lo he demostrado cuando he tenido la oportunidad de ocupar un cargo público, cómo me he comportado. ¿Y qué siente que ha logrado, más allá de cómo se ha comportado? Porque, digamos, podrían ser distintas apreciaciones respecto de sus comportamientos. En el periodo de tiempo que estuvimos en el Congreso, recuperamos la confianza de un buen sector de la población que vio que no nos dejamos manejar como títeres y que todos estos casos, por ejemplo, ligados a los audios de la vergüenza, a los cuellos blancos, finalmente terminaron de ser procesados y terminaron ahora en la justicia para que respondan a la justicia. Pero digamos, entonces, cosa que no se hubiera podido pero me dice que su mayor mérito fue, digamos, el antagonismo a Fuerza Popular. No el antagonismo. El no blindar a gente cuestionada, gente con investigaciones, gente que estaba siendo requerida por la justicia. Además, hemos sacado adelante, acuérdate tú, las 4 reformas que se fueron a referéndum. Hemos sacado adelante la ley de la Junta Nacional de Justicia, sino que la gente, claro, se olvida porque son temas del día a día del Congreso. Pero acuérdate tú que en su momento la Comisión de Justicia ni la Comisión de Constitución tenían listo el dictamen. Y se vencía ya la legislatura. Y yo la amplié 30 días. Convoqué a los presidentes de la comisión a mi despacho. Y les exigí que se pongan de acuerdo y que saquen adelante esa ley. Vistas ahora... No tendríamos Junta Nacional de Justicia hoy día nombrando fiscales y jueces si es que no me hubiera puesto fuerte yo en su momento. ¿Cree que está haciendo un buen trabajo la Junta Nacional de Justicia? Sino que yo no soy hoyista, pues, ¿no? Yo lo que veo más bien que estas encuestas... ¿Está haciendo un buen trabajo la Junta Nacional de Justicia en lo que va? Bueno, habría que evaluar y evaluar, ¿no? La verdad que no lo he revisado el tema. Pero sí creo que estas encuestas más bien ha servido para alimentar el ego de algunos candidatos, ¿no? Yo he escuchado hoy día en alguna entrevista a un candidato... Sí, pero era un poquito como la aprobación, también ayudaba a aumentar el ego justamente de su compañero en la lista en Somos Perú, pero... Esas expresiones de equipos de lujo, de presidentes de lujo, ya las hemos visto cómo terminan, ¿no? ¿Se equivocó? ¿Fue una buena decisión la disolución del Congreso? La que hizo constitucionalmente el presidente de la República, bueno, le negaron la confianza al gobierno cuando pidió Salvador del Solar la confianza para evitar que el fujimorismo tome por asalto el Tribunal Constitucional, le negaron la confianza. Y ojo, le recuerdo a todos los peruanos... fue una buena decisión. Y le recuerdo a todos los peruanos, por ejemplo, que en ese caso, y tengo la votación acá en mi folder, le he traído por si acaso, cuando había que enfrentar al fujimorismo, Johnny Lescano, para que todo el mundo sepa, votó en abstención. Se abstuvo. Ahí cuando él tenía que demostrar con hechos concretos
la lucha que él pregona contra la corrupción, contra el fujimorismo, se abstuvo, se lavó las manos. Lo que yo le quería preguntar es que en esa disolución del Congreso, claro, ¿no? Usted me muestra como un logro el antagonismo y no haberse puesto, ¿no? Es que no es sino no, digamos, no, lo válido no hubiese sido justamente dialogar. ¿Usted no cree que hubo una visión de dialogar? Tanto dialogué y tantos consensos... Sí, pero yo estoy hablando ya cuando fue Pedro Laechea, porque la disolución del Congreso se da posterior y cuando usted ya no es presidente. Así es. Pero en mi periodo yo tanto dialogué y tantos consensos logré que, modestia aparte, acuérdate que todas las agrupaciones políticas, salvo el fujimorismo y el aprismo, me lanzaron a la reelección. Entonces no me pueden decir que yo no he sido un presidente del Congreso dialogante, concertador. Por supuesto que sí. Pero Alberto Vergara escribía hace poco en una columna y decía que quizá el mejor acuerdo a lo que podríamos llegar por el Bicentenario sería prometerse no disolver y no vacar. Por eso era mi pregunta dentro del contexto. Hemos normalizado la disolución del Congreso, la gente la aplaudió en una, digamos, en una vestimenta de decisión del republicanismo y hoy por hoy tenemos el riesgo de que vacancia el día de mañana, disolución del Congreso por quítame estas pajas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no ha sido un error por lo que justamente hemos vivido y lo que podría pasar ahora? Por eso es que esa reforma está pendiente, la reforma política. ¿Qué reformaría? Por ejemplo, especificar puntualmente qué significa incapacidad moral, porque ahorita es un cajón desastre, ¿no? Y también que el presidente de la República no pueda, como tú lo has dicho, disolver el Congreso de una manera tan rápida, tan sencilla. Como lo hizo. Constitucional, pero deberíamos ponerle otros candados, ¿no? ¿Fue constitucional? Mantenerla... ¿Fue constitucional la vacancia, Vizcarra? Mira, el objetivo político, o sea, no era realmente pensando en el país. Finalmente, la Constitución, ¿qué te dice? 87 votos y lo vacas. Sí, y hoy por hoy, conociendo todo lo de Martín Vizcarra, ¿creemos todavía que la disolución del Congreso fue pensando en el país? Bueno, pero esas cosas que tú dices conocemos están en un proceso de investigación. Un proceso de investigación que se tendrá que llevar adelante respetando el debido proceso y que llegue a conocerse la verdad. Finalmente ahí se sabrá si es que tiene razón Vizcarra o si no. Pero a ver, usted me acaba de hablar de que se blindó corruptos, de que no, justamente no se quiso... Hechos consumados te he hablado, ¿ah? Sí, claro, pero justamente es un poco lo mismo. Eran personas también que tenían que pasar por un proceso, antes de acusársele y de condenarlo. Yo no quiero mencionar los nombres para no herir susceptibilidades de las familias de esos congresistas, ¿ya? No los voy a mencionar con nombre y apellido a los congresistas, pero habían congresistas que ya tenían sentencia. Esos son hechos consumados, a los cuales no querían poner al debate el levantamiento de su inmunidad. Y cosa que yo me pero a lo que voy es que el otro es muy distinto, el otro no hay sentencia. Pero yo he hablado, por ejemplo, de César Inostroza Pareachi. O sea, los elementos que hay respecto de una culpabilidad de César Inostroza Pareachi son similares a los que hoy tenemos respecto de Martín Vizcarra. Por eso que era necesario aprobarle el antejuicio y permitir que el Ministerio Público lleve adelante las investigaciones. Y eso fue lo que yo hice. Poner al debate en el Pleno para que le aprueben el antejuicio y puedan llevarse a cabo las investigaciones. Yo no lo estoy sentenciando, pero en el otro caso que tú me has mencionado... Pero lo está absolviendo hasta que la justicia y no está haciendo lo mismo con otros personajes. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Así que nosotros lo llevaría en su lista al Congreso. Pero a ver, ¿te parece...? No, te digo cómo que no, porque a ti te parece correcto que una bancada como la de Fujimorismo, el aprismo, no permitieran que se investigue a Inostroza. Porque eso es lo que ellos querían y eso es lo que te estoy explicando. Yo me opuse a eso y dije, no señor, este señor tiene que ir a la justicia, al Ministerio Público y llevar adelante su investigación como cualquier ciudadano. No podemos blindarlo. A eso me refiero. Que sea culpable o no, cada ciudadano sacará sus conclusiones y eso dependerá del Poder Judicial. Sí, pero no podía blindarlo. En política, candidato, en política hay justamente un paso previo a lo que la justicia puede definir, porque si no... Digamos, no habría ningún cuando decimos, oye, no llevemos candidatos que tienen problemas con la justicia. Ah, no, pues, César, ¿no? La presunción de inocencia no le toquen a nadie. Las denuncias contra César Inostroza no eran por temas políticos, eran denuncias penales. Las de Vizcarra son también penales, no políticas. Por eso está en un proceso de investigación, ¿no es cierto? A eso voy, o sea, está en un proceso de investigación. Entonces no podemos saltar a la conclusión de que está bien vacado cuando recién se está investigando. Si no, pues disolvamos el Ministerio Público, Poder Judicial y que sean pues, los analistas, los opinólogos quienes sentencien o absuelvan a las personas. Para eso existe
el Pero, Estado de entonces, Derecho. pero es que justamente eso es una decisión política, la vacancia más no, y es justamente por la falta de claridad que hay en la Constitución. Exactamente. Pero no se tiene que esperar un fallo judicial para poder vacar un Por presidente. eso- En eso coincidirá. Por eso yo te he dicho, Ok. el reglamento, la Constitución dice se necesitan 87 votos para vacar a un presidente. Por eso es que no me ha dicho que ha sido inconstitucional la vacancia a Vizcarra, Lo que sino te he que dicho usted que- cree que no le gusta, no era lo correcto, pero ha sido constitucional. El objetivo Ok. por el que se hizo no fue pensando en el país, fue pensando en los intereses y los apetitos políticos de cada partido que votó a favor de la vacancia. Eso no lo hace inconstitucional. Ahora, yo le quiero preguntar, hay dos temas importantes de su plan de gobierno. Uno, finalmente, la necesidad de una nueva constitución. Explíqueme eso, por favor. Y luego, ¿cómo plantearía el tema económico? Solucionar economía con salud. Hoy por hoy me parecen dos caras de una misma moneda. Arranquemos con la constitución, candidato, si le parece, por favor. La Constitución lo que hay que hacer es culminar con las reformas pendientes como las que hemos conversado, la reforma política, pero también hacer algunos ajustes, por ejemplo, en temas de derechos fundamentales, en temas, por ejemplo, en el tema económico, vamos a mantener el modelo de economía social de mercado, pero se tienen que hacer algunos ajustes. ¿Qué ajustes? Por ejemplo, eliminar los contratos ley. Contratos que a todas luces han sido algunos, a mi entender, nocivos para el país. O sea, no puede ser posible que el Perú tenga reservas de gas, como el gas de Camisea, y que estén blindadas por un contrato ley estas exportaciones y que en el Perú estemos pagando balones de gas de hasta 45, 48 soles en algunas zonas. Y no se puede hacer nada porque dicen, no, ese contrato está blindado. Entonces, sí creo yo que en casos como esos podrían revisarse esos contratos. Es una propuesta. La otra propuesta... Ok, pero la subsidiariedad del Estado para temas económicos se mantiene. No, pero por supuesto, el Estado lo que tiene que es garantizar la economía del libre mercado, Ok, pero, no sé también, que pero regular los abusos. A ver, a eso quería Ya, llegar, ya. porque usted le planteó también eso, una entrevista a Enrique Patruy, que justamente el titular venía con eso, ¿no? Deben fijarse precios en momentos de emergencia para que las empresas no abusen. De manera transitoria y temporal, en épocas de emergencia, de cataclismo, como dice la Constitución, o desastres naturales, no podemos permitir que algunas malas empresas abusen de la necesidad de los ciudadanos. Ok. Como hemos visto con pastillas que cuestan un sol y que las vendían a 160 soles. Es que ahí nuevamente está el ¿No? tema, pero eso justamente quiero desarrollar Temporal después de la y pausa. Perdón, candidato, transitoriamente, déjeme ir a una pausa y regresamos con más tiempo para que me explique eso, por favor. Pausa rapidita. Una rectificación rapidita nada más, y era justamente, muéstramela acá, por favor. Aquí había habido un error, ya decía yo. 39,6 era para Hernando de Soto en una probable segunda vuelta frente a Keiko Fujimori de 20,9%, pero igual estos números son bastante altos. Blanco Viciado 24,5 y él no sabe, no opina 15%. Ahora sí, disculpe la intervención, candidato, le cedo la palabra entonces. La nueva Constitución, en el plano económico, no cambios profundos, pero por ejemplo ese tipo de detalles. Mi pregunta era, ¿no lo permite ya la Constitución? La Constitución lo permite, haber hecho algunas cosas, no estatizar, no, quitarle nada a ninguna empresa privada, pero finalmente lo que se hizo con las clínicas, lo que hizo Chile también, la Constitución lo permite, había simplemente que implementarlo, candidato. Mira, hay una serie de reformas que hay que hacer en distintos capítulos. Yo entiendo que haya personas que digan, mira, que lo haga el mismo Congreso, pero vamos a entregarle la reforma de la Constitución a este Congreso. No sabemos cómo va a salir el próximo. Entonces, yo sí creo que a través de una asamblea constituyente integrada por 75 personas, expertos, constitucionalistas en cada materia, que pueden ser elegidos en el 2022 cuando se elijan alcaldes y gobernadores, y que se tomen un año para hacer todas esas reformas y que dejen al Congreso, que es más una lucha política muchas veces, al margen, ¿no?, de lo que sería la reforma. Pero finalmente, esa futura constitución, de darse el caso, igual va a tener que pasar por un referéndum en donde la apruebe el 75% de los peruanos. Es nuestra propuesta. Ok, el tiempo me gana, candidato. Sí. Salud y economía. Mira, salud tenemos que vacunar de manera gratuita y rápida al 100% de los peruanos, utilizando ya el convenio marco que ha firmado el gobierno y trayendo las vacunas apenas la tengamos a disponibilidad, convocando a la empresa privada para que nos apoye en la vacunación. Ojo, el Estado compra, el Estado en parte le entrega a la empresa privada solamente para que distribuya y coloque la vacuna, ya sea un consultorio, en una clínica, en un centro comercial, donde fuere. Lo importante es que la gente se vacune gratuita y rápidamente. Reformar
bueno, hay 8.500, pero de las cuales 5.000 están en situación paupérrima, pésima, centro de salud, postas médicas. Vamos a invertir 1 millón de soles en cada una. La plata la vamos a sacar de lo que devuelven los alcaldes, cerca de 11.000. Revisa la página de transparencia. 10.900 millones de soles por año devuelven las municipalidades a nivel nacional al Ministerio de Economía por no ejecución de gasto presupuestal. Ese dinero lo vamos a reorientar en modernizar, equipar nuestros 5.000 centros de salud. Y en seguridad ciudadana y en economía, hemos dicho que tenemos que dar un shock de inversión pública con obras importantísimas como Maje Sigua 2, como Chavimochi 3, que generan decenas de miles de puestos de trabajo, pero también estimulando el consumo de bienes y servicios. ¿Reactiva ha funcionado? Sí, ha funcionado en algunos casos para que no muera, para mantener agonizante a nuestras MIPES, porque ese dinero de Reactiva ha ido a pagar muchas veces sueldo y alquileres de los locales, pero no ha reactivado el negocio. ¿Por qué? Porque para que un negocio se reactive, el cliente necesita tener plata en el bolsillo. Entonces, nos guste o no, tenemos que recoger las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que nos dice... O sea, bonos directamente, plata a la gente. Entréguele bono y vamos a entregarle a 8 millones de familias 1.500 soles. Ok, pero a ver, del Fondo de Estabilidad que todavía existen 7.000 millones. Me imagino que, digamos, ¿no?, el número uno de su bancada por Lima, Martín Vizcarra, le habrá contado que una cosa es decir y tener la plata y otra cosa es que la plata le llegue a la gente. Bueno. No lo logró, fue un fracaso. Esos bonos no llegaron. No, llegó a muchísima gente. Hubo un porcentaje mínimo de personas a las cuales no le llegó porque no estaban en ningún padrón. Pero luego de las experiencias previas y luego de los diversos bonos que se ha dado, ese padrón ya está filtrado y yo estoy seguro que va a llegar de manera mucho más rápida. Usted también le dijo... Pero quiero hablarte, permíteme, de la seguridad ciudadana, que es fundamental, porque va de la mano. O sea, de nada sirve reactivar la economía si al final vamos a salir de la casa y nos van a asaltar. ¿Cuál es su propuesta de seguridad ciudadana que no ha sido tomada en cuenta? Y yo no propongo lo que propone Urresti, pues. Para que no te asalten, entonces te voy a meter toque queda, quédate encerrado en tu casa y no salgas. No, pues así cualquiera Ya, pero usted ha planteado que finalmente la gente por hurto sí vaya a la cárcel y que además se dé una gran financiación o en todo caso una inversión en penales para que la gente por delitos menores vía concesiones, además. Y privatizar la administración de las cárceles, que es donde se planifica y se ordenan el 80%, por ejemplo, de delitos de extorsión. ¿No? Que van acompañados además de sicariato. Ya, pero esa es una cara de la moneda, candidato. Pero lo primero que vamos a hacer es declarar en emergencia la seguridad ciudadana a nivel nacional. ¿Y eso qué trae? ¿Qué consecuencias trae? Va a permitir que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a trabajar hombro a hombro con nuestra Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. Actualmente tenemos 120.000, 125.000 efectivos policiales. Sumando a las Fuerzas Armadas, vamos a duplicar ese número. Va a haber más presencia, casi el doble de efectivos. Es una discusión a mucho tiempo, las Fuerzas Armadas. Discuten los analistas y los opinólogos. Yo no voy a tener a los soldados metidos en los cuarteles mientras que en las calles siguen matando a las madres, a los jóvenes en el país. Ok, no Fuerzas Armadas y más cárceles. O sea, finalmente su estrategia es netamente punitiva. ¿Pero qué? ¿Quiere que filosofamos, entonces? No, preventiva. ¿No? Vamos a darle valores, principios a los niños, que es importante, pero que va a ser a largo plazo. Correcto. Pero en este momento tenemos que ponerle un alto, un coto. Y dentro de eso me imagino que el papel de los inmigrantes también, algunos ilegales dedicados a... justamente, uno recuerda ese video, ¿no?, del cual usted apareció. Mira, todos los días, a través de tu canal y de otros canales, vemos cómo extranjeros que están, bueno, de este canal, extranjeros que están de manera ilegal aquí, asaltan, asesinan, roban. ¿Y por qué lo hacen? Porque se esconden en el anonimato. Nadie sabe quiénes son, nadie tiene un registro de ellos, nadie ha cruzado información con Interpol para ver si tienen antecedentes o no. Entonces vamos a darle un plazo perentorio. ¿Para qué? A esos cerca de 500.000 extranjeros que han ingresado y que nadie sabe quiénes son ni dónde han venido, para que regularicen su situación, para que se pongan en orden, para que vayan y digan, yo soy fulano de tal, este es mi pasaporte, y usted cruce mis antecedentes, búsquelos y vea si yo tengo requisitorias en mi país o no, sepa quién soy. Yo he venido acá a trabajar honestamente. Perfecto, señor, si todo está en regla, trabaje usted por su familia en el Perú. Pero a los que no quieran ponerse en regla, porque saben que tienen anticuchos, porque saben que les va a saltar alguna RQ, alguna requisitoria o algún antecedente, a eso los vamos a capturar y los vamos a deportar en el acto. ¿Quién lo va a hacer? Las Fuerzas Armadas y la policía. Porque es un trabajo... Suena mano duro, ¿eh? Suena mano dura. Mira, ¿está bien? Es que lo tenemos que hacer. Correcto. Cristian, ya la gente no soporta más, basta ya. Porque eso además es un problema social, ya no solamente de seguridad. Correcto. Hay gente
que está perdiendo su trabajo también, eso es otro tema, ¿no? Candidato, unas preguntas cortitas. ¿Le contó alguna vez Martín Vizcarra que él se había vacunado? No. ¿Qué le dijo después cuando usted se enteró? Porque además usted estuvo presente cuando nos engañó a todos y a usted también, candidato. Esa conferencia de prensa en Moquegua en la cual él dijo que había sido voluntario. Bueno, lo mantiene hasta el día de hoy. Él se sometió de manera voluntaria a ponerse el usted los clínico. hechos, ¿qué le dicen? Lo mismo, que él en ese momento, en octubre del año pasado, no existía una vacuna en el mundo. En el mundo no existía una vacuna. Candidato, yo no puedo creer que usted le crea y que me esté planteando este tema. Lamento que tú no me puedas creer, pero la información a nivel mundial nos dice que recién en diciembre se aprobaron las vacunas a nivel mundial. Este hecho ocurrió en octubre. O sea, no hubo ningún vacunado irregular. No, ya, son dos cosas muy distintas. Tú me estás diciendo se puso la vacuna. No, se puso una dosis experimental, no una vacuna. Entonces empezamos por ahí. Entonces nadie se puso una vacuna, solamente, o sea, a partir de diciembre sí. Que algunas personas o este grupo de personas lo hayan hecho de manera irregular o no, eso está en un proceso de investigación. ¿Qué le Y si era tan voluntario, ¿por qué no se lo contó? Si era tan sano, tan limpio, tan transparente, ¿por qué no lo contó? Porque no era un tema que en el momento tuvimos que conversar. Nosotros estábamos enfocados en armar el plan de gobierno, enfocados en armar los equipos para la campaña y para presentárselos al país. No era un tema que realmente... ¿Es el costo, candidato, de ir en un partido en el cual finalmente usted no tiene un peso más que la candidatura? Lo hablo porque Patricia Liz Sotelo habría decidido que usted candidate a presidente y también que Martín Vizcarra finalmente esté. ¿A usted le consultó cuál es el papel que cumple más allá de ser candidato a la presidencia de Somos Perú? ¿Qué tan bien se siente en el partido de Somos Perú? La presidenta del partido es Patricia Lee y como presidenta ella tiene que consultar con su dirigencia, no conmigo, que soy el candidato finalmente, a quién invita y a quién no. O sea, hay que dejar las cosas claras. Y además yo me siento a gusto teniendo a Martín Vizcarra como cabeza de lista en Lima. He recorrido el país con él y he podido constatar el gran respaldo que tiene hasta el día de hoy Martín Vizcarra y la gratitud que le tiene la gente porque estuvo con ellos en los momentos más difíciles de la pandemia. Eso la gente no se olvida. Pero entonces no me queda claro. Entonces me está diciendo que usted no es líder de Somos Perú, es simplemente un invitado a candidato. Son dos cosas muy distintas. Mira, líder es quien estimula a la gente. Pero es que se ha habido una democracia interna y ha dicho finalmente este es nuestro candidato, este finalmente es el líder. Entonces, claro, parece que ahí se ha armado un tema de intereses más que todo, candidato. No, de ninguna manera. Bueno. Tú estás hablando de liderazgo. El liderazgo del partido lo tiene la presidenta del partido, Patricia Lee. El liderazgo de la plancha presidencial la tengo yo, Daniel Salaverry. Y el liderazgo de la lista congresal la tiene Martín Vizcarra. Si le inhabilitan a Martín Vizcarra, así de claro. Habrá que cumplirlo. ¿Cómo que si lo inhabilitan? Si lo inhabilita el Congreso de la República. ¿Te queda alguna duda que esa es una decisión ya que la tiene tomada el Congreso, que se ha salteado todo el debido proceso? Como habían decidido finalmente que iban a inhabilitar a César Nostroza, es lo que corresponde, ¿no? Lleno de vicios el proceso y todo. Pero por favor, revisa un poco el reglamento para que veas la cantidad de vicios que tiene eso. Eso se va a caer. Una medida de amparo, una cautelar, y eso se cae. Porque está plagado de errores, te lo digo yo, que he sido presidente del Congreso. ¿Cómo así terminó? Plagado de errores. Ok. Finalmente ahí está la decisión. Pero la decisión tomará la población política. Respecto de usted y respecto de Somos Perú y Martín Vizcarra. Tengo un minuto para que le hable a sus electores, candidatos. Bueno, decirle a todos los peruanos que si ya están cansados de que los asalten, de que les roben, de ver asesinatos por la televisión, marquen los 3 corazones, denos la oportunidad de poner orden en nuestro país. No solamente vamos a reformar nuestro sistema de salud, no solamente vamos a apoyar a nuestras MIPES, dando amnistía a todas las multas y deudas que tengan las micro y las pequeñas empresas, porque hay que darles oxígeno y hay que reflotarlas, sino que también vamos a trabajar muy fuerte en favor de la seguridad ciudadana. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros soldados, no pueden estar encerrados en un cuartel mientras que en las calles siguen asesinando a nuestros compatriotas. ¿Los ha leído, candidato? No, yo el lagarto, se lo recomiendo. La de Martín Ripley y la de Carlos Paredes son muy buenas. Yo no leo a los asesores de Mechita, yo Gracias, candidato. no los leo. Nos vemos el próximo domingo en las elecciones. Chau. Gracias.